Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos, profe Heyman, nuestro invitado Omar y a todos quienes se conectan el día de hoy a través de esta transmisión en vivo a partir del Facebook del grupo Cavilando y quienes nos acompañan pues el día de hoy en nuestra reunión por medio de la plataforma Zoom. El semillero de la vulnerabilidad y conflicto psicosocial del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Extensión Ibagué, les da la bienvenida a nuestros invitados y asistentes que a través de la plataforma Zoom y de la página de Facebook del Grupo Cavilando se han conectado al Círculo de la Palabra. Las ancestralidades en los procesos de paz y justicia. El círculo de hoy, el cambio climático, el negocio privado de los bonos de carbono y la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. El caso del resguardo indígena del Gran Cumbal, Nariño. Para el día de hoy se ha programado el 12º Círculo de la Palabra en nuestra Agenda 2023 para dar a conocer de la mano de líderes, lideresas, académicos, instituciones, experiencias que vinculan a las ancestralidades en los procesos de paz y de justicia en Colombia. Por su importancia y presencia inminente en la vida, extendemos un saludo especial en esta tarde a todas las comunidades ancestrales. Como invitado y circulante, les presento el día de hoy a Omar Gilberto Chirán Alpala. Él tiene una licenciatura en Psicología Social, maestría y doctorante en Estudios Latinoamericanos, Colonialismo Ambiental en el Mosaico Ecológico y las reverberaciones de la defensa de lo común. Y como moderadora, me presento María Fernanda Cabezas Osorio, soy psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y semillerista de investigación, vulnerabilidad y conflicto psicosocial. Como coordinador de investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, Extensión Ibagué, les presentamos al docente Magister Heyman Nupan Criollo, quien compartirá con nosotros un saludo fraterno para iniciar. Bueno, primero que todo, reparo un poquito en el saludo de bienvenida. Creo que el guión se nos alteró con el anterior invitado y bueno, disculparás, Omar, pues porque tu presentación es un poco distinta frente a lo que nos corresponde para el día de hoy. Tú vienes del pueblo de Los Pastos, del Tumbal, eres abogado, ¿cierto? Y bueno, líder precisamente de la comunidad a la cual está representando en el día de hoy con nosotros. Sea este el motivo, pues, para darte una bienvenida. Ya has compartido acá con el territorio del Tolima, estuviste hace unas semanas atrás acá en un evento y para nosotros fue un gusto, pues, contar contigo y saber que podíamos a través de este medio transmitir y hacer más eco con la voz de lo que están haciendo los pueblos originarios en términos de lo que ha implicado la incorporación de los bonos de carbono. Un asunto que a veces pasa de, digamos, de la falta de atención porque pues no tenemos suficiente conocimiento al respecto. Y esto ha hecho pues que precisamente las comunidades terminen siendo afectadas, afectadas de diferentes formas, tanto en provecho de sus propios territorios como también afectadas en el sentido de no darles la oportunidad de ser partícipe de estos proyectos como tal. Eso quiere decir en realidad otra vez un aprovechamiento, un extractivismo, qué sé yo, no sé cómo nos tratará el tema del día de hoy. Y por eso creemos que hacer eco de esto que está pasando y en el caso preciso del sur de Colombia, como está pasando en muchos otros territorios de nuestro país y de Latinoamérica, pues es una emergencia, es decir, es momento de ser tratado. Saludar entonces de esta forma a las abuelas, a los abuelos del sur, del norte, del oriente, del occidente, ¿cierto? De tal forma que estos abuelos nos permitan compartir palabra el día de hoy de una manera armónica, que nos permitan circular una palabra del sur de Colombia, de los pueblos pastos, en este caso desde su presencia y Omar. Así que sea este saludo para que, pues, otros y otras comunidades se puedan vincular a este tipo de alternativas de conocimiento. ¿Por qué? Porque reitero la necesidad que nos surge en estos procesos que hoy en día son totalmente necesarios de atender. Entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas a este Círculo de la Palabra para el día de hoy. María Fernanda. En nombre de todos agradecemos de corazón la intención puesta por nuestro docente Heyman Nupan Criollo con este evento y todos los que lo antecedieron. A continuación, Omar Gilberto y pues en mi caso, como semillerista, compartiremos palabra en este círculo cuyo eje temático está centrado en el cambio climático, el negocio privado de los bonos de carbono y la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. El caso del resguardo indígena del Gran Cumbal, Nariño.
Muy buenas tardes, Omar Gilberto, profesor Heyman, y buenas tardes nuevamente a todos nuestros acompañantes, quienes con su presencia han hecho posible la apertura de estos espacios que abrimos desde el Semillero de Vulnerabilidad y Conflicto Psicosocial, desde el programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Para nosotros es de vital importancia y de gran valor contar con invitados, pues como usted en este caso, que asume el papel de circulante, de orientador, para que nosotros en nuestro papel de caminantes y ciudadanos del mundo podamos vincularnos y comprender un poco la importancia de nuestra identidad cultural, el impacto que tiene la construcción y la globalización de nuestro mundo sobre la generación de nuestra identidad y también sobre, pues obviamente, la identidad que nosotros tenemos como seres humanos y pues como caminantes en este mundo. Además, es importante reconocer la construcción que realizamos en nuestro ser como mujeres, como hombres y de nuestro sentir como caminantes, en este caso del mundo, y como fuente de resiliencia, fortaleza y vida en las ancestralidades y en los procesos de paz y de justicia. En un país como el nuestro, que está permeado por los ideales de Occidente y por los deseos de alcanzar una globalización acelerada, es de grata fortuna contar aún con comunidades que le apunten a preservar la tradición, los conocimientos, las prácticas y las visiones de lo ancestral y que aportan a hilar el tejido de nuestra memoria histórica desde distintas perspectivas, entre las que encontramos la que nos convoca el día de hoy. Natural que queramos agradecer también que nuestros invitados, nuestros asistentes, las personas que están observando, pues obviamente la transmisión de este círculo, a pesar del rápido venir del mundo, pongan sobre la mesa su conocimiento y sus percepciones de la realidad en la que vivimos. Una realidad que está llena y permeada de situaciones, emociones y circunstancias nuevas, circunstancias pues de crecimiento acelerado que impactan sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad y sobre todo sobre nuestro contexto sociohistórico y cultural. Hemos tenido obviamente que enfrentar cambios con braveza y pensamiento crítico en los últimos tiempos. Ante ello, pues generamos, perdón, la necesidad constante de cambiar los paradigmas bajo los que nos hemos enmarcado. Hoy nos reunimos con el fin de unificar los saberes en un conocimiento compartido y que le apunte al logro de la complejidad que como humanos esperamos alcanzar. Para iniciar, Omar Gilberto, me gustaría preguntarle, ¿quién es Omar Gilberto Chirán Alpala? ¿Cuál es su lugar de origen y cuál es la senda que viene caminando? Sí, brindar un cordial saludo a todas las personas de las distintas organizaciones universidades y grupos que hoy pues se reúnen para aquí hacer este conversatorio. Mil gracias a todos ustedes mi nombre es Omar Chirán Alpala, pertenezco al resguardo indígena de Cumbal del pueblo de Los Pastos, al sur de Nariño, frontera con la República del Ecuador. Es un pueblo binacional, ¿no? El de Los Pastos. Está también en la vecina república. Soy abogado de profesión y me dedico a la investigación del tema de las comunidades, de los procesos, de las luchas, de la reivindicación de los derechos, pues ya acompaño a esto en, en mi comunidad, mis comunidades de Cumbal y algunas del pueblo de Los Pastos. También participo en distintas organizaciones que tienen que ver con la reivindicación de nuestros derechos. Ese es mi trabajo y más que todo enfocado a la investigación y promoción del derecho mayor, del derecho propio como comunidades indígenas. Eh, Estudié en la Universidad Nacional de Colombia de abogado, pero últimamente estoy trabajando y enfocado más que todo como yo lo dije, en el derecho propio, en la ley natural, en la ley de origen, que es un proceso en construcción, en investigación, pues sí, que todavía no se lo ha podido consolidar, pero ahí vamos avanzando como pueblos. Ese es mi trabajo. Listo. Gracias, Omar Gilberto. Bueno, cuando planteamos el título para este círculo de la palabra,
el cambio climático, el negocio privado de los bonos de carbono y la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el caso particular del resguardo indígena del Gran Combal Nariño. ¿Qué es exactamente lo que nos quieres compartir? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese caso precisamente? Y pues obviamente la relación que este tiene con el eje central del Círculo de la Palabra. Bueno, gracias nuevamente por la invitación a participar de este conversatorio, ¿no? De la palabra. Queremos desde nuestra comunidad pues contarles el tema de los bonos de carbono y la problemática que se ha desatado en la comunidad, en nuestro territorio ancestral y pues que no es ajeno tampoco a otros pueblos, creo. He participado en algunas reuniones en otras partes del país y como en la Amazonía, en el centro del país, y nos comentan que son casos y que están propagado, digamos, este tema de la negociación privada de los bonos de carbono. Entonces, en nuestro resguardo de Cumbal, del pueblo de los Pastos, se presentó ese caso y pues no esperábamos como comunidad indígena que esta situación, pues sabemos que tenemos derechos, como todos, los derechos colectivos, lo que es el derecho al territorio, lo que es la consulta previa, la participación y la gobernabilidad, ¿no? De manera autónoma y esos derechos se ejercen pues desde la participación exactamente de la comunidad. Entonces, cualquier proyecto que tenga que ver con la explotación minera o que tenga que ver con los páramos, los bosques, nuestros lugares sagrados, pues tiene que, los dirigentes o las autoridades se tiene que consultar a la comunidad indígena, ¿no? Y en este caso, pues no sucedió, entonces el caso nuestro es, creo que lo de los primeros en el pueblo de los Pastos, ¿no? Nuestro pueblo está conformado por alrededor de 25 cabildos y 25 territorios indígenas en resguardos. Eh, y es el primer caso de este tema de la venta de bonos de carbono. Sucedió a principios del año 2022, más o menos en abril, donde se firma eh, un convenio entre las empresas multinacionales mexicanas y otras colombianas, donde hacen alianza a estas empresas y contactan pues al gobernador del Cabildo de ese año y, y pues lo hacen como a manera de escritorio, pues un proyecto llamado Proyecto Red Más Pachamama Cumbal y en base a ese proyecto que todavía es desconocido para la comunidad indígena, para los dirigentes, para los mayores es desconocido ese proyecto, en base a ese proyecto firman un contrato de mandato, eh, en principio por 30 años, prorrogable más o menos a 100 años. Entonces es grave el asunto, gravísimo, digamos, afecta enormemente pues estos derechos que habíamos mencionado, principalmente la consulta previa, el consentimiento previo libre e informado. La comunidad se llegó a enterar por las redes sociales eh, a- después ya en el mes de noviembre del año 2022. Entonces, meses después de que ya el gobernador había firmado el contrato de mandato. Ese un inconveniente pues generó digamos, la comunidad rechazó, la comunidad se movilizó, eh, exigió al gobernador rendir un informe, pero
no se había tenido del gobernador del año pasado una respuesta clara, una información clara sobre este tema. La comunidad, mirando esa situación, pues se siguió reuniendo, siguió haciendo asambleas. Allá en nuestro resguardo se compone de, de 9 parcialidades o 9 veredas. Se hizo las reuniones, las asambleas comunitarias para tocar el tema con algunos profesionales de la comunidad y algunos sabedores que más o menos investigando se llegó a enterar de qué se trata ese tema de los bonos de carbono, porque realmente era un tema desconocido, digamos, a pesar de que ya venía desde hace años, pues desarrollándose a nivel del país. En este caso, nuestra comunidad no se conocía de este tema. Se hizo las reuniones, las asambleas, fue nombrado el nuevo cabildo. El cabildo de este año 2023, pues no atendió las peticiones de la comunidad en el sentido de que adelante los trámites legales o procesos para declarar la nulidad de ese contrato y la inviabilidad de ese proyecto Red Más Pachamama. Al no atender la petición de la comunidad, el gobernador al negarse a eso, ya con las asambleas, con las firmas que se recogió de la asamblea de la comunidad, eh, se planteó entonces la instauración de una acción de tutela. La acción de tutela se la instaura ante el juzgado promiscuo municipal de Cumbal y pues allí con todos los argumentos, los hechos, la vulneración de los derechos pues que se ocasionaba, ¿no? Porque imagínese, eso más que todo es como empeñar el territorio por un periodo de 100 años, con unas ganancias del 40% de las empresas promotoras de esos proyectos, sin tener en cuenta las salvaguardas de la Convención de Cancún y todos los derechos pues que tenemos como comunidades y pueblos indígenas a nivel de la Constitución política, el Convenio 169 de la OIT, pues, y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Todos esos derechos prácticamente se vulneraban, pues, y fueron el sustento, pues, de la acción de tutela. Entonces, comentarles, pues, que eh, el juzgado de Cumbal, en primera instancia, falla a favor de la comunidad indígena. Acoge las peticiones de la comunidad y tutela los derechos. Entonces, el derecho al territorio ancestral, el derecho a la diversidad étnica y cultural, el derecho a la justicia y a la gobernabilidad, y entre todo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre y informado. Y pues obliga entonces el juzgado a que, digamos, el juzgado en una de las órdenes ordena suspender la ejecución del proyecto Pachamama y del contrato de mandato. Y de igual manera entonces ordena la realización de la consulta previa, que se agote ese procedimiento para que participe la comunidad y la comunidad pues tome la decisión si da continuidad o no da continuidad a ese convenio. Los accionados, pues en este caso las empresas, el señor exgobernador Ponciano Yamac del año pasado y el gobernador actual, Héctor Fidencio Villacris, apelan la decisión, el fallo de primera instancia del juzgado de Cumbal, y en segunda instancia, pues el juzgado del circuito de Ipiales
eh, nuevamente asume el conocimiento del caso, de la apelación, estudia los argumentos nuevamente pues de las partes y en este caso el juzgado del circuito en segunda instancia en su totalidad casi confirma el fallo del juzgado de Cumbal, solamente con alguna modificación que consiste en que la consulta previa se la haga a través de la intervención del Ministerio del Interior y la Dirección de Consulta Previa de ese ministerio. Esa es la única modificación que le hace al fallo de primera instancia del juzgado de Cumbal. Por ese motivo, digamos, entonces, ya una vez agotada la segunda instancia, que fue más o menos en el mes de septiembre, nos encontramos ahora en el tema del proceso del cumplimiento de ese fallo judicial. Para ese fallo judicial tiene que intervenir, vuelvo y repito, pues el Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa. eh, Obliga al juez, los juzgados pues obligan a que la petición de consulta previa la formulen o la hagan las empresas eh, y también el, el ex gobernador y el gobernador actual. Le da un plazo de 2 meses para ese proceso de la petición y del estudio de la petición. Luego da un plazo de 6 meses para el estudio por parte del ministerio de esa solicitud de consulta previa y mirar la viabilidad o no viabilidad de adelantar ese proceso en el resguardo de Cumbal. Son 6 meses y a partir de allí pues se arrancaría entonces si ya la decisión del ministerio es dar viabilidad a la consulta, entonces se comenzaría ese proceso adelante en la comunidad y el resguardo. Digamos, ese es el caso de manera puntual, digamos, lo que sucedió con nuestra comunidad y nuestro resguardo y las actuaciones, pues, contrarias a nuestros derechos, pues, que inesperadamente sucedieron, pues, y ocurrieron con la participación de nuestras mismas autoridades, ¿no? No habíamos tenido esos temas, pues nuestras comunidades, lo normal que suceda es que las empresas extranjeras o nacionales o el mismo Estado eh, o intenta penetrar en nuestros territorios para explotar nuestros recursos mineros o recursos naturales, ¿no? Eh, Eso es normal, pero nunca habíamos tenido la experiencia de que eso sea con avenimiento y trabajado a puerta cerrada y de manera oculta a la comunidad con la participación de los mismos gobernadores de nuestro resguardo, ¿no? Eso provocó más, pues trastocó a la comunidad, produjo más indignación, digamos, en nuestra comunidad, ¿no? Por que sean nuestras mismas autoridades las que se presten para vulnerar nuestros derechos. En este caso, está en juego pues el derecho al territorio, ¿no? Porque según la ley 89 y según el derecho mayor y según la constitución política, pues el territorio es imprescriptible, inalienable, inembargable, inajenable. Luego, pues en nuestro territorio por años se lo ha defendido, nuestros mayores lo han defendido, ¿no? Lo han defendido a través de la ley 89, pero también a través de los títulos coloniales. Nuestros resguardos del pueblo de los Pastos gozaron desde antes, desde la
corona española, que expidió unas reales provisiones, unos amparos posesorios en favor de nuestras tierras, de nuestros resguardos. Y esos pues se los ha mantenido, ¿no? Se los ha defendido ante empresas, ante cualquier tipo de empresas y ante el mismo gobierno nacional, ¿no? En este caso, esos títulos lo recoge la escritura 228 del año 1908, que es el título, en últimas le decimos el título colonial de nuestro resguardo del Gran Cumbal, que no solamente son cuatro comunidades: el resguardo de Cumbal, el resguardo de Panán, el resguardo de Chiles y el resguardo de Mayasquer. Ese es un título, digamos, sagrado para nuestros mayores, nuestros excabildantes, nuestros antepasados, pues que defendieron y lucharon este territorio. Contarles también entonces que en los años, desde los años 1960 hacia acá, el territorio fue parte fundamental de la lucha en el sur del país. Todos sabemos, o algunos lo sabrán, nuestros mayores desde la década de los 60 iniciaron la recuperación del territorio, que estaba la mayoría en manos de los terratenientes, que con engaños, que con regalos, que con persecuciones, con todo tipo de cosas, pues se despojaron de las tierras a nuestras familias y comunidades indígenas. En esos años fue dura la lucha, fue de los años 60, 70, 80 y a inicios de los 90. Prácticamente todos esos años fue de duras luchas y batallas, con enfrentamientos con los terratenientes, con la policía, con la fuerza pública, con encarcelados, con muertos. Esa es la historia de la lucha. Esa es la historia de la recuperación de la tierra. Y esa es la historia entonces para después decir que hemos recuperado el derecho mayor, hemos recuperado la tierra, para después decir que las movilizaciones dio pie entonces a recuperarlo todo, y entonces recuperarlo todo se inició con plasmar los derechos en la Constitución de 1991. Toda esa movilización, lucha y procesos llevados a cabo por nuestros mayores, pues se sienten ahora y nos sentimos pisoteados, transgredidos por parte de nuestras mismas autoridades. Y por eso no tuvimos miedo ni temor, a poder demandar a nuestros mismos cabildos. A pesar de las intimidaciones, a pesar de decir que no, nosotros no podemos irnos en contra de la autoridad, nunca hemos estado en eso, pero realmente en esta vez nos tocó demandar al mismo gobernador y al mismo cabildo. Afortunadamente, la justicia ordinaria amparó los derechos. Eso es, como decir, contrario, ¿no? A nuestros preceptos y a nuestros derechos, porque nosotros decimos que tenemos la jurisdicción especial indígena, ¿no? Que está eh, establecida en el artículo 246 de la Constitución y demás convenios internacionales. Pero realmente esa jurisdicción, esa autonomía, ese autogobierno está débil en muchas comunidades y en muchos pueblos indígenas. Se nota que este tema de los bonos de carbono ha penetrado, sí, por encima de esos derechos, por encima de esa autonomía, por encima de ese autogobierno. Entonces, digamos que es un llamado y es una alerta, digamos, que también se hace a los pueblos indígenas con este tema. Sé que se está debatiendo a nivel nacional, a nivel latinoamericano, este tema del cambio climático y este tema de
contraprestaciones, tal vez por proteger, se dice, los páramos, los bosques, las selvas, pero se están aprovechando las empresas multinacionales que se han vuelto expertas en estos temas para hacer su negocio, como les, por eso lo llaman negocio privado de carbonos, ¿no? Entonces el capitalismo, el modelo neoliberal, sigue entonces, diríamos, nuevamente colonizando nuestros territorios. Sigue tomándose nuestros territorios y tal vez los pueblos indígenas no estamos preparados para defendernos ese territorio ancestral. No lo podemos empeñar porque es un territorio donde decimos que nace el derecho mayor nace del territorio y la comunidad, y se lo hace vida, ¿no? Ese es el derecho ancestral. Y en nuestro territorio, pues, si ejercemos esa autonomía, eh, hemos debatido, ¿no? En distintos escenarios. La autonomía no es para que nos vengan a dar manejando, administrando el territorio, los recursos naturales, los lugares sagrados, sino al contrario, nosotros tenemos que tener un plan de vida, unas normas internas y unas autoridades, unos consejos de mayores, unos consejos o tribunales de justicia, bueno, de distinta manera que se habla en nuestros pueblos, para precisamente ejercer realmente esa autonomía para administrar y gobernar ese territorio y todos los aspectos que de allí se desprenden. Ese es, digamos, son los argumentos principales de esta lucha que se nos presenta desde el año pasado. Y hoy pues seguimos pendientes entonces con el Ministerio del Interior. También estamos pendientes también a ver cómo va a actuar el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones que hemos buscado también el apoyo y el respaldo para este tema del cumplimiento de la sentencia de tutela. Creo que son de las primeras sentencias que se producen a nivel del país. Si bien hay multiplicidad de convenios e intervenciones de empresas en todos los territorios, creo, indígenas ya, incluidos los campesinos tal vez y las negritudes, sin embargo, son pocas de las sentencias. Nos han dicho que un proceso de por allá de la Amazonía, no sé si del Baupés, está en revisión por la Corte Constitucional. Y que pues eso quiere decir que los jueces de primera y segunda instancia no habían fallado todavía a favor. Ahora está en manos de la Corte Constitucional, pero afortunadamente acá en nuestro resguardo de Cumbal del pueblo de los Pastos, se tuvo la justicia desde la primera instancia y la segunda instancia. Digamos, es un tema puntual que queríamos contar el caso de violación de los derechos por el tema de bonos de carbono y la afectación a los derechos del territorio ancestral, con nuestras comunidades ancestrales, con nuestras formas de vida, nuestros procesos, lugares donde tenemos eh, el espacio para el desarrollo de las actividades culturales, ambientales, productivas, que no hemos permitido que entren las empresas internacionales. En este caso, por ejemplo, comentarle como en el año 2021 llegamos a saber que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Minería, tiene concesionado ya gran parte del territorio también del Gran Cumbal. Sin embargo, en ese año eh, promovimos una marcha y ahí sí fue con nuestras autoridades indígenas. Y le dijimos al Estado de que ahí no iba a penetrar el Estado con sus funcionarios y su maquinaria, la explotación de como de 10 minerales que existen en el territorio. Y las autoridades indígenas de los 4 resguardos que he mencionado dictaron una resolución
argumentando todos los derechos y prohibiendo al Estado y a las empresas mineras llegar al territorio y penetrar al territorio, y que en caso de que el territorio lo penetraran o llegaran máquinas con maquinaria o todos los implementos, las autoridades y las comunidades iban a adelantar todo el proceso, con la detención, con el decomiso de maquinaria, incluso con la captura de los mismos funcionarios. Así está en una resolución que en ese año sí las autoridades indígenas estaban al frente de la defensa de nuestros derechos. Se esperaba que todo el tiempo iba a ser así, pero desafortunadamente eh, sucedió lo contrario, como digo, desde el año pasado y este año. En nuestro resguardo las personas de la Corporación del Cabildo son cambiantes cada año. Esperamos que el próximo año las nuevas autoridades ya enfrenten ese tema de la consulta previa y la defensa de todos los derechos para que la comunidad tome las decisiones en favor del territorio. No me quiero extender más, pues si hay alguna pregunta, alguna inquietud, estaremos para resolverlo y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en este espacio, en este conversatorio. A ti, Omar Gilberto, muchas gracias. Creo que es muy importante la apuesta, pues el círculo del día de hoy, la apuesta sobre todo que nosotros hacemos ante el análisis de primero, lo fundamental que es tener en cuenta no solamente los derechos pues que nosotros como seres humanos tenemos, sino los derechos de las comunidades indígenas en este caso, que ya no solamente estamos hablando de individuos en específico, sino que también estamos hablando de un territorio sagrado, de un territorio que obviamente hace parte también de la comunidad, entendiendo obviamente a comunidad como todo aquello que nos rodea, incluyendo pues obviamente naturaleza, animales, personas. Creo que es importante pues obviamente tener en cuenta que antes que cualquier tipo de proyecto, antes que cualquier tipo de trabajo para el desarrollo, bien sea de nuestro propio gobierno, de gobiernos o entes internacionales, deben tener en cuenta siempre, pues obviamente las disposiciones que nosotros como país y como comunidad pues tenemos y también pues no deben pasar por encima, por supuesto, de las garantías de los derechos y de los deberes que nosotros pues como ciudadanos en este caso tenemos y pues por supuesto como lo tienen las comunidades indígenas que conforman nuestro país, que pues como lo venimos diciendo desde un inicio son fundamentales e importantes para la construcción no solamente de nuestro territorio, sino también de nuestra identidad como colombianos. A partir de ello, pues obviamente Omar pues realizó un barrido histórico de lo que se ha realizado desde la comunidad del Gran Cumbal en Nariño para pues obviamente impactar sobre esta situación y por supuesto tanto desde lo legal como desde lo ancestral para poder preservar por supuesto la integridad de las comunidades indígenas y pues por supuesto la integridad del territorio. Entonces él nos hablaba acerca de una propuesta que pues ha realizado desde la comunidad, que ha sido pues todo este tema de las tutelas, de obviamente apelar contra el mal proceder de este proyecto al no tener en cuenta pues obviamente el consentimiento libre, e informado y previo, por supuesto que se debe tener en cuenta con las comunidades, en este caso de la comunidad, valga la redundancia, de pues el resguardo indígena del Gran Cumbal. Y pues obviamente nos mencionaba que pues se ha fallado a favor pues del resguardo y pues por supuesto se han dictado algunas disposiciones referentes a lo que se debe hacer frente a esta situación. Entonces la siguiente pregunta pues es, ¿cómo esta propuesta, es decir, todo lo que se ha hecho desde la comunidad para pues impactar sobre esta situación, contribuye a los procesos de paz y o a la defensa de los territorios colectivos que se vienen construyendo en Colombia? Sí, ante la pregunta de María, creo que para nosotros los indígenas la paz y los derechos colectivos, o sea, la defensa de los derechos colectivos y los derechos humanos obviamente conducen a la paz, ¿no?
Nosotros desde la cosmovisión y la sabiduría y la espiritualidad de nuestros mayores, pues es un concepto, la paz es un concepto más amplio, ¿no? Más amplio que la sociedad occidental. Va ligado a los conceptos de la justicia y de la convivencia. Pero también entonces decimos, no puede haber paz eh, si no convivimos, si no respetamos a nuestra madre tierra, a nuestra madre territorio, a nuestros lugares sagrados. Desde allí entonces parte de la paz, ¿no? Entonces, si lo destruimos la madre tierra, si destruimos la naturaleza, los páramos, las lagunas, los ríos, pues no habría paz, porque ¿de qué vivimos? Entonces la población tocaría migrar a las ciudades, como ha sucedido cuando no teníamos la tierra, cuando estaba en manos de los terratenientes. Algo, ¿sí me escucha? Sí, se está entrecortando un poco, Omar, pero pues yo logro captarte correctamente. Si decíamos entonces, para nosotros la paz, pues es el respeto a los derechos colectivos, ¿no? El de respeto a los, entonces, comenzando desde el territorio, pero también es una- un proceso recíproco, es decir, un deber y un derecho y un deber. Cuidar nuestra madre tierra, cuidar nuestro territorio, respetarlo y usarlo de manera sostenible. Entonces, para nosotros, por eso la explotación minera destruye el territorio y destruye las culturas y desplaza a nuestras culturas, a nuestras poblaciones. Y pasamos entonces a migrar y acudir a los centros urbanos, a las grandes ciudades, como ha sucedido el desplazamiento de muchas de nuestras comunidades, no solo indígenas, sino afros y campesinas. Entonces, de ahí que el tejido social se lo construye alrededor de nuestro territorio ancestral, alrededor de los procesos y los saberes ancestrales, las prácticas culturales. No podría ser de otra manera, entonces, la construcción de la paz, cuando se respete la espiritualidad que encierra el territorio, los lugares sagrados, cuando se garantiza la soberanía alimentaria, eh, la economía propia, la autonomía alimentaria, la autonomía económica, entonces habrá paz, pues porque hay convivencia, hay reciprocidad en los intercambios, hay alimentación, hay vestido, hay vivienda. Entonces la población no tiene que emigrar, no tiene necesidad de acudir a otros espacios o salir de su territorio. Y eso ayuda entonces a construir paz. Por eso en nuestro territorio ha habido enfrentamientos, la ley, pero nuestros mayores, nuestras autoridades de antes han sabido defender la posición política y autónoma de nuestras comunidades y de nuestros territorios, diciéndoles que respeten la vida de nuestras poblaciones. Eh, en algunos casos, en algunos pueblos, hay debilidad, no podemos negar. En las zonas de abajo del Huayco, como decimos nosotros, o cálidas, pues se ha penetrado los cultivos ilícitos y eso, pues, desafortunadamente hemos debatido y hemos dicho que es por la debilidad de las autoridades, por la debilidad de los dirigentes, por la debilidad incluso de los médicos tradicionales, de los sabedores, que permitieron que los grupos ilegales y el narcotráfico y los cultivos ilícitos eh,
contaminen a nuestras poblaciones y a nuestros territorios y se dediquen a ese oficio. Y eso ha generado muerte, destrucción de los territorios, todos sabemos. En los pueblos hermanos del Putumayo, de la selva, y al lado del Pacífico, los Aguá. Entonces, si nosotros defendemos esos derechos colectivos, los hacemos realidad, pues construimos paz, construimos convivencia, construimos justicia social y también contribuimos pues a la construcción de la paz a nivel nacional, ¿no? Así es, Omar, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que la paz, más allá de ser un proceso relacionado pues con dos partes en específico, con dos agentes en específico, tiene que ver también con el respeto a la dignidad humana, con el respeto a la dignidad de los territorios, sobre todo con la conciencia social y la conciencia colectiva frente a los procesos que claramente afectan no solamente el desarrollo, digámoslo así, material de nuestros territorios, sino también el desarrollo de la cultura, de la historia y sobre todo de la identidad de nuestras comunidades. Para finalizar, me gustaría pues que Omar nos compartiera a nosotros desde su corazón, desde su sentir, desde su ser, un mensaje para nosotros, quienes estamos circulando palabra en estos encuentros. ¿Cuál es tu mensaje? Sí, sí, pues desde mi pueblo, desde mi comunidad, desde mis ancestros, desde mi territorio, pues un saludo diría, ¿no? A todas las culturas. Para mí que el mensaje sería de que construyamos la hermandad entre culturas y entre pueblos. No solamente las poblaciones rurales, sino también con nuestras poblaciones urbanas. Invitarlos a que forjemos procesos de vida desde los distintos espacios, ¿no? Desde la educación. Hoy se habla del fortalecimiento de la universidad, de construcción de universidades interculturales. Eh, Creo que se debe tener en cuenta no solo los saberes académicos, sino los saberes populares, los conocimientos ancestrales. Eso para mí es y para nosotros lo que hace falta en todas las culturas, para así construir el respeto, para así construir la convivencia, para así construir el desarrollo armónico, el desarrollo sostenible. No podemos construir hacer realidad esos principios y esos procesos si seguimos con la discriminación, si seguimos con la imposición de una cultura a otra, si seguimos eh, con la corrupción, incluso con las corrientes de derecha o de izquierda que dicen la cultura occidental, ¿no? Pues nosotros decimos, las comunidades indígenas decimos, pues, si por ejemplo hablamos de la derecha en el cuerpo humano, todos necesitamos el ojo derecho y el ojo izquierdo, el brazo izquierdo y el brazo derecho. ¿Por qué decimos que solamente lo derecho y lo izquierdo? ¿Por qué no hablamos de un pensamiento integral, de una sabiduría integral, de un desarrollo integral para el ser humano, pero y con todo, con respeto de todo el entorno, ¿no? Entonces, invitaciones a seguir dialogando, a seguir haciendo las mingas de pensamiento como lo hacemos en nuestros pueblos, hacer los diálogos de saberes para hacer las construcciones colectivas, ¿no? Yo creo que eso nos hace falta, reconociéndonos que somos diferentes, claro está, pero que tenemos necesidades comunes, principios y derechos comunes, todas las culturas y todo el mundo, y en este caso Colombia, ¿no? Creo que así se construirá, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, los indígenas, no solamente el presidente Petro puede construir la paz, no.
pero si cada ciudadano, cada miembro de cada comunidad no hace algo por construir la paz, no mejora su espiritualidad, sus valores, sus principios, entonces no ayudaría a construir la paz, porque la paz inicia desde el corazón. Decimos los indígenas, la paz está en el corazón, en el sentir, en el sentir. Ahí está, desde allí nace la paz. Entonces ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias a todos ustedes. Te agradecemos muchísimo, Omar, pues primero por la apuesta que has realizado el día de hoy, por el abordaje al tema y sobre todo por dar conocimiento a un suceso tan importante y sobre todo tan impactante dentro de nuestra realidad. Es momento de abrir, por supuesto, el espacio de preguntas. Tengo entendido que en el live de Facebook tenemos a una persona que pues preguntó sobre el tema de los dos fallos de tutela y el último suceso en la comunidad, Miguel Ángel Quilismal. Más adelante, pues obviamente la transmisión va a quedar guardada en esta misma página. Pues nuestro invitado, nuestro circulante, ya abordó esta temática, ya abordó pues esta situación, los dos fallos. Entonces, en el momento en el que la transmisión pues termine, se puede consultar más atrás dentro de la transmisión del círculo la información sobre pues acerca de tu pregunta. El profesor Heyman también tiene pues ciertas aclaraciones que realizar y ciertas inquietudes. Entonces, pues vamos a darle paso pues a él para que las realice. Y finalmente vamos pues a tener un poco de conversación acerca de una pregunta que también tenemos en el live de Facebook. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Omar, por la palabra que nos comparte. Mm, Uno queda sorprendido por la cuestión de las comunidades que usted llama que son débiles, las comunidades que de alguna manera han dejado que penetre ese pensamiento capitalista, ¿no? Y que como tal, pues, no tengan en consideración lo que implica precisamente dejarse, digamos, habitar por ese pensamiento que, pues ya lo han demostrado inclusive los mismos científicos, ¿no? El hecho de que el planeta está en crisis. Y aunque tengamos unos negacionistas también científicos, ¿cierto? Hemos dado cuenta que pues, eh, lo que pasa cada año frente a la elevación de las temperaturas, los cambios ambientales, si bien el planeta tiene que ver con ello por los millones de años de transformación que ha tenido, también es cierto que el hombre moderno, digámoslo así, para ponerlo en ese lugar, ha apresurado dicho calentamiento. Entonces, uno queda con la sorpresa de que en ese ámbito, en esa crisis, digamos, haya un pensamiento ancestral y dentro de ese pensamiento ancestral, sin embargo, haya fisuras, ¿cierto? Lo que tú de pronto calificabas, Omar, como debilidades, ¿cierto? Pueblos débiles, incluyendo hasta médicos tradicionales, creo que te alcanzaba a escuchar. Entonces, en este caso, frente a este tipo de problemática interna de las comunidades, que también las hemos podido observar en otros contextos, ¿cuál sería la alternativa para poder equilibrar esas zonas de interferencia que hay allí dentro de las comunidades? ¿Cuál considerarías que serían las alternativas que podríamos tener en cuenta para evitarlas, para evitar esas debilidades y que pues, el pensamiento ancestral, la sabiduría ancestral, digamos, sea más un pórtico de enseñanza para este tipo de vuelta de pensamiento moderno? Eh, yo creo que las alternativas para enfrentar los problemas, las debilidades que tenemos como pueblos, pues ya creo que surgieron a partir de la constitución política de Colombia, ¿no? Y los derechos ganados en esa norma. Y de igual manera, los convenios internacionales que plasman esos derechos. Entonces, lo que hay es debilidad y todavía o desconocimiento, por el desconocimiento de esos derechos por parte de las autoridades, los dirigentes, ¿no? Los, incluso los mismos profesionales, diría yo. No estamos capacitados todavía en qué consiste eso, por ejemplo, de la consulta previa, qué consiste eso de la autonomía, qué es eso del autogobierno, qué es eso de la jurisdicción especial indígena, ¿no? Esas ya son las herramientas, digamos.
como decía un mayor por ahí que en estos debates, decía, las herramientas ya están y el territorio y la parcela ya está, es como cuando se va a trabajar la chagra, ¿no? Dice, ya están las semillas, ya está, ya está el asadón, ya está el cute, ya está la palendra, ya está la peinilla. Todas las herramientas están y ¿qué pasa? Que no las hemos puesto a funcionar. Entonces, pues, si esas herramientas de la chagra no se las pone a funcionar, las semillas, pues la chagra no surgirá, ¿no? Entonces, a nivel del político, jurídico, social, cultural, pues las herramientas que son la Constitución y los derechos allí plasmados ya están. Y hay incluso ya las autoridades, las instituciones están. Pero entonces llegan allí a las instituciones, como nos pasó en Cumbal, llegan a las instituciones personas que no están a conocimiento de esos procesos y no tienen la capacidad y la conciencia de poner a funcionar bien esas instituciones para promover más y más los derechos, hacen lo contrario. Pues en vez de sembrar la chagra, de pronto la destruyen o dejan allí o acaban lo que hay en la parcela. Entonces allí, digamos, son, entonces, ¿cuáles son entonces, hablamos en términos de herramientas. Tenemos las herramientas legales, tenemos las herramientas institucionales, tenemos, tenemos el territorio. Prácticamente tenemos todas las herramientas, pero lo que nos falta es ponerlas a funcionar. ¿Por qué no las hemos puesto a funcionar? Porque entonces no está formada nuestras líderes, nuestras autoridades no están formadas en ese derecho mayor, en esa ley de origen, en esa ley natural, en esa autonomía, en esa identidad cultural, en esa autonomía política administrativa que dice la Corte Constitucional. Y ahí está el problema entonces de que, diré entonces, el paso que nos toca dar es recrear o formar, transmitir esos derechos y esos saberes ancestrales y esos conocimientos culturales que tenemos cada pueblo y ponerlos y aplicarlos en los distintos escenarios. Entonces, bienvenidos, por ejemplo, las universidades indígenas o interculturales, bienvenidos los colegios indígenas, todo eso, pero debe ser en función de más de fondo, ¿no? Porque el problema es que pensamos que, la temática indígena es un asunto de un curso, es un asunto de un diplomado. Y resulta que no, la temática indígena es tan universal como el conocimiento académico que nos transmiten en las instituciones del Estado, desde la escuela hasta la universidad. Entonces, todavía estamos pensando que la sabiduría ancestral, los conocimientos tradicionales, los usos y costumbres y todo lo indígena es un asunto, decimos, chiquito o pequeño, que se lo puede dictar en un curso de 2 meses. Y eso no debe ser así. Entonces, ese conocimiento incluso es más profundo porque va desde la parte espiritual. Porque en las comunidades indígenas no hay una separación de lo espiritual con lo social, lo político, lo cultural, con lo ambiental, con el territorio, no lo hay. Como nos dicen en el Estado, nos enseñan, nos dicen, lo religioso es aparte, lo del Estado es aparte. Hay una separación entre la religión y el Estado, no, pero entonces en las comunidades, en los pueblos decimos no. Como nosotros no manejamos el tema de religión, porque ese sí es un cuento distinto. Nosotros decimos la espiritualidad. Y la espiritualidad porque la espiritualidad está presente en todo. Nosotros mismos somos seres espirituales. Entonces, y el cosmos es un ser espiritual, entonces, ¿cómo podemos estar separados de lo espiritual, no? Imposible. Entonces allí digamos, y la espiritualidad nos da la conciencia, porque podemos estar formados. Por ejemplo, la sociedad occidental está formada, los dirigentes de todos los partidos tradicionales están formados en la mejor universidad que dicen la Harvard.
con todos los doctorados. Pero ¿qué han hecho desde este país? Con esa formación han acabado este país. Ya nos han acabado a todos. Entonces, no basta con estar formados, educados en la academia. Basta tener los principios y valores culturales, naturales, universales y espirituales, para poder tener conciencia de ser humanos y del papel que debemos desempeñar en este planeta Tierra. Entonces, una cosa es la formación, la educación, y otra cosa es la conciencia y el sentir. Conciencia de lo que somos de seres humanos, nosotros decimos conciencia de indígenas y el sentir indígena, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos eso, ya podemos decir entonces que estamos preparados para asumir un cargo de autoridad, un cargo de dirigente, un cargo de sabedor, de taita, de lo que quieramos llamarlos en cada pueblo, de tehuala, de mam. Pero eso nos falta entonces formar en eso a toda la población, que no sean solamente unos escogidos nomás, unos privilegiados, no. Esa educación debe ser, esa educación integral debe ser a todos. Entonces, para mí es que eso es lo que hace falta. Muchas gracias, Omar. Esto me parece que se conecta con algo que nos parece prudente vuelta de sacarlo, en el sentido de llevar hacia afuera la pregunta. Hicimos hacia adentro y usted nos acaba de responder, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que hay que hacer para poder funcionar esas herramientas dentro del territorio? ¿Y cuál sería entonces vuelta la responsabilidad, aunque usted ya nos ha ido dando líneas de responsables, en este caso de aquellas sectores políticos, de aquellas personas que aún con gran formación, digámoslo así, han entregado un país en las condiciones en las que tenemos y así a nivel planetario? Pero entonces, pongámosle más acento a ello. ¿Cuál sería la responsabilidad entonces, o dónde está la responsabilidad de este tipo de formas de pensamiento llamadas modernas que nos están llevando a este punto? O sea, ¿cómo un territorio, como un pueblo, como el Gran Cumbal, ¿cierto? Por los cuatro pueblos que están allí concentrados, tienen que dar razón también en responsabilidad a lo externo, en este caso al municipio, a la gobernación, en este caso a la república, en este caso en encargatura de un gobierno determinado. Por ejemplo, los gobiernos anteriores, incluyendo el presente, ¿cierto? ¿Qué responsabilidades tendrían entonces este tipo de instituciones frente a la posibilidad de encontrar un territorio armonizado, un territorio que sea integral en términos de del equilibrio, ¿cierto? Hombre, naturaleza, cambio. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que tendríamos que revisar en el eje, llamaríamos hacia afuera, pero que repito, igual tienen que ver con nosotros? Es una pregunta demasiado amplia, demasiado profunda. No sé si podríamos responder, ¿no? Pues en este corto conversatorio. La responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los gobernantes que tenemos. No, esas, digamos, ha sido, pues, no han sido responsables en ninguna etapa de la historia de a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo, tal vez. Eh, Como devolvemos y decimos, para nosotros los indígenas es un pensamiento integral, ¿no? Es un tejido, no hay separación, no hay división. No podemos separarla como en tantas asignaturas, en tantas cátedras la educación, porque todo para nosotros parte de eso, ¿no? De la sabiduría ancestral y de la espiritualidad. Pero es integral, pero también es diciendo y haciendo, no es solamente de discurso. Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento académico se ha vuelto discurso, mero discurso y no, que no se aplica.
en muchos aspectos, claro, no en todo. La responsabilidad es, creo que del Estado es, nuevamente, reitero, es dar aplicación, entonces sería de la Carta Política del 91, donde ahí está diciendo que se respeta la diversidad étnica y cultural. Es decir, se respeta a todas las culturas del país, sus formas de vida. Pero, pero eso no se debe quedar allí. Ese es un principio grande, es un principio integral, pero se ha quedado en letra muerta. Entonces, el Estado no ha querido desarrollarlo y todos los demás derechos que están plasmados en esa Constitución no ha querido desarrollarlos. No ha habido voluntad de parte de los gobiernos. Más bien ha sido negar esos derechos y vulnerar esos derechos a la población colombiana. Y con esto, pues a las distintas culturas, ¿no? Entonces, ustedes saben con el tema de la violencia, del narcotráfico, del paramilitarismo, la guerrilla, que ha penetrado todas las instancias de los poderes, entonces, incluso a los poderes religiosos. Difícil que se hagan realidad esos derechos. El Estado no ha tenido a través de sus gobernantes, no ha tenido la voluntad de hacer realidad esa constitución, sino hacer lo contrario. Mucho menos va a tener voluntad de dar aplicación a los pueblos indígenas de las normas propias, como decíamos, el derecho mayor, la ley de origen, la ley natural. Difícil. Entonces, tiene que haber una reconfiguración de los planes de desarrollo nacionales. Obviamente se tiene que construir los planes territoriales y los planes de vida de las comunidades deben estar todo articulado. Todavía no la vemos clara esa propuesta. El presidente Gustavo Petro, sus ministros, su equipo de gobierno, pues están como tratando de iniciar, ¿no? De escuchar, de dialogar, pero vemos que en el gobierno allí, en esas instituciones todavía hay mucho uribista, mucho de los partidos tradicionales, y entonces que están haciendo oposición y en las mismas entidades del Estado, Congreso, otras instancias distintas están todavía tomadas por los partidos que precisamente no quieren que estos derechos y estos procesos de justicia, de convivencia, de paz, de desarrollo hacia el pueblo colombiano se hagan realidad, ¿no? Entonces, el tema es, como digo, integral, entonces, en lo social, cultural, político, ambiental, económico, educativo, todo eso va de la mano, pero entonces no hay todavía ese tejido no se lo ha construido, no sé si todavía se vaya a construir a futuro, dependiendo cómo nos vaya con los gobiernos. Muchas gracias, Omar. Yo creo que estamos haciendo eco de una voz, de unas voces, ¿cierto?, que han venido resonando en los pueblos del Abya Yala. Las voces de los pueblos del Abya Yala, eh, desde Chile, ¿cierto? Pasando por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, y hacia lo que implicaría el norte, ¿no? Todo lo que es Centroamérica, México. Estamos de acuerdo en que el Estado, en este caso para nosotros, desde 1492, que vino una invasión, un saqueo por parte de los, comillas, españoles, porque ahí venían más personas, pasadas las llamadas independencias, en este caso en Colombia, que lleva un poco más de 2 siglos, no ha tenido la oportunidad de que exista una reivindicación territorial ancestral. Y ese defecto que hemos visto ahí en la República es un defecto que precisamente lo que políticamente se ha llamado las derechas, y en algunos casos a veces hasta ciertas izquierdas, han atentado precisamente contra ello. Y ese es el resultado de los líderes, de los territorios cooptados, ¿cierto? Las muertes, las masacres, eh, de lo que ha acontecido en el territorio colombiano. Las mismas violencias, la prolongación de nuestro conflicto armado interno en Colombia,
etcétera. Es una muestra de que el Estado llamado democrático no ha podido ser una realidad y por lo tanto la República no ha cumplido con ese hecho. Tanto es así que hemos encontrado en las voces de algunos abuelos, abuelas de acá del territorio del Tolima, donde han declarado abiertamente, ¿cierto?, esa imposibilidad del Estado y por lo tanto un Estado fallido. Y siendo así, volvemos a escuchar desde su voz el mismo eco, el mismo resonar. Y ahí hay una carrera larga porque hay un incierto, porque mientras seguimos con un pensamiento desarrollista, progresista, inclusive a veces en el extremo, porque a veces el progresismo, como ha pasado en el Ecuador, que aunque se haya desarrollado un cierto tipo de infraestructura, no por demás dejó el defecto de haber causado un perjuicio en las comunidades ancestrales y en los territorios. Repito, aunque se haya conseguido un avance, en comillas, desarrollo, no dejó de traer perjuicios a las comunidades y a los territorios ancestrales. Lo mismo ha pasado en Perú, lo mismo ha pasado en Brasil. ¿Eso qué quiere decir? Que habría que revisar entonces cómo lograríamos como pueblos articularnos en una sabiduría coherente donde no haya debilidades para ir más allá de lo que implicaría esto que nos ha brindado las repúblicas en lo que han llamado estados democráticos. ¿Qué tipo de democracia entonces sería la que trazaríamos de las comunidades ancestrales o qué tipo de estado sería el que de pronto organizaríamos? Y incluso si a eso le llamaríamos Estado como tal. Creo que las preguntas quedan abiertas frente a esto. Repito, lo hemos encontrado en varias voces e incluso en filósofos latinoamericanos dentro de la rama de lo ancestral que han dado este acento muy fuerte. Y creo que el llamado es a la unión, como usted lo acaba de decir, el llamado es al que podamos integrarnos, el llamado es a que podamos volver coherente esta relación de el territorio, eh, las personas, las herramientas que utilizamos para poder conservar esos territorios bajo unos elementos totalmente espirituales. Y perdón la palabra de pronto elementos, bajo una condicionante espiritual, que es un asunto que sobrepasa las llamadas divisiones religiosas y tiene otro contenido que tiene que ver con esta realidad también. No es separado. Entonces, hacemos eco y quería como hacer ese pronunciamiento porque lo hemos escuchado y lo venimos escuchando y lo venimos leyendo de varios lugares. Y no solamente en términos académicos, sino también en términos de realidades. Y las realidades son precisamente la cantidad de personas que han sido asesinadas por proteger los territorios, desde las comunidades ancestrales como las comunidades campesinas. Eh, Incluso la amenaza a ciertas ONG que también favorecen este tipo de, de, de búsquedas de restablecimiento del orden natural, de lo sagrado como tal. Entonces creemos de que ese es el momento. En estos días los analistas han encontrado que está una arremetida de parte de los medios de comunicación en contra de este gobierno donde tienen maniatado casi el gobierno, ¿cierto? Porque cualquier cosa que puedan tomar en consideración para afectar al gobierno lo hacen a través de los medios hegemónicos que tenemos en este caso en Colombia. Y hay un llamado de atención muy grande a nivel internacional y a nivel de analistas locales, diciéndonos, bueno, ¿cómo hacemos para poder lograr que esa constitución política se haga realidad, si es que esa es una herramienta que nos podría permitir hacia ese horizonte que usted nos decía, Omar, de restablecimiento? Así que agradecerle inmensamente, Omar, por su compartir, por su respuesta, ¿cierto? Creo que nos conectamos con estas luchas y no sé si usted quisiera agregar algo más frente a esto que hemos tratado en este momento, en estas preguntas que hemos realizado y que usted pues sabiamente nos ha contestado. No sé si quisiera agregar algo más para que luego María Fernanda nos dé línea. Sí, para pues culminar, más bien diríamos que estamos hablando, les mencionaba, ¿no? De que la educación es importante, ¿no? Fundamental en estos procesos, porque primero está el conocimiento
pero también los saberes, las prácticas culturales y todo eso pues desde la parte espiritual, que es la esencia de nuestros pueblos, hay que saberlo entonces, pero decíamos que esa educación va más allá de educación, ¿no? Sino tiene que llegar a la conciencia, cambiar la conciencia de las personas y la conciencia, pues quería mencionarles, pues en mi caso, ¿no? Para el tema espiritual hacemos parte, ¿no? Como creo que muchos pueblos tienen sus formas, sus prácticas culturales en la espiritualidad, que es con las plantas de poder y con las plantas de la luz. En este caso, pues yo hago parte de una escuela que conformó unos taitas de acá en nuestro pueblo, llama la Escuela Camino del Yajé. Entonces, el Yajé traza un camino, el Yajé le muestra el camino y la misión, la visión y la misión que nos, que nos, que tenemos la responsabilidad de seguir desde nuestros ancestros. Aquí, si vinimos, conforme vamos llegando a este planeta, tenemos una misión. Claro que muchos indígenas se la han descuidado y por eso tenemos los problemas. Entonces, ese camino, camino del Yajé, camino de nuestros ancestros, el Chaquiñán, decimos nosotros acá los pastos, ese nos muestra la planta sagrada. Obviamente no es la única, ¿no? Pero nosotros acá con nuestros taitas más le tomamos el sagrado remedio del Yajé. Y en el espacio de adquirir la sabiduría ancestral que es el ritual sagrado, donde nos conectamos con las estrellas, con el universo. De las estrellas nos revelan, nos transmiten la enseñanza, la madre naturaleza de igual. Entonces, eso nos hace falta recuperar ese espacio del ritual sagrado y de las plantas de poder. Así como nos hace falta recuperar la chagra, el fogón, decimos, el telar y todos los espacios donde de la enseñanza de la educación propia, ¿no? Decimos, o la educación cultural. Eso hay que transmitir, pues, y mi mensaje es eso de que sigamos entonces en estos senderos y en estos procesos de vida, invitados todos, porque todos podemos compartirlo desde lo que hemos hablado, desde una escuela intercultural, ¿no? Desde una educación intercultural. Mil gracias a todos y a usted, Heyman, por su invitación. María Fernanda, si quieres sigo entonces, porque creo que tienes que salir, o Y tengo un alcanzas. compromiso y pues realmente pues hasta aquí los podría acompañar. Sé que en el live de Facebook hay algunas preguntas, ya se las Perfecto. remití al profesor Heyman para que pues él las tenga en cuenta y podamos pues resolver todas las inquietudes, pero pues me retiro, no sin antes agradecerle pues en este caso a Omar, que ha pues puesto sobre la mesa esta situación bastante importante y bastante delicada, que no solamente debe movilizar a las comunidades de interés, sino también debe movilizarnos a todos nosotros como ciudadanos para tener en cuenta los procesos que se han realizado dentro de nuestro país, dentro de nuestros propios territorios, que si bien, digamos, corresponden a una zona específica de nuestra extensión en cuanto al país, también nos corresponde a nosotros como ciudadanos cuidarlo, protegerlos y sobre todo velar porque los derechos de estos territorios y de las personas que lo habitan pues sean garantizados en cualquiera sea el proceso que vaya a llevarse a cabo. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, profe Gima, nuevamente por abrir este espacio. Fue un honor acompañarlos nuevamente y pues hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Bueno, voy a leer lo que aparece en el chat. Eh, Omar, lo siguiente, ¿no? Dice primero hace los comentarios y luego voy a poner la pregunta. Muy importante el comentario que usted hizo, ¿no? Que los profesionales de la Harvard y MIT han acabado nuestro planeta. Ahora hay que ver cómo se plantea a las universidades indígenas para que vengan a salvar el planeta. Importante ese comentario que usted hizo. Ese viene de Miguel Ángel Quismal. Felicitarlo, lo están felicitando también por su ponencia, felicitar al doctor Omar, dice Teo Moreno, aparece aquí en el Facebook por su ponencia, reiterar que el territorio de Chile también firmaron
sobre los bonos de carbono sin consulta previa, libre o informada a la comunidad, pero no sabemos en qué estado está. Eh, Tenemos acá quién se tuteló a gobernador y la empresa que firmó el contrato de transacción de ventas y bonos de carbono. Eso lo dice Luis Alfa Montenegro. Hoy están demandados por calumnia, están como una forma de callar sus voces. ¿Qué hacer? Dice, aquí viene la pregunta de Luis Alfa Montenegro. ¿Qué hay que hacer? Dice, ¿qué hacer y ante quién acudir para que las voces no sean calladas? Porque esto es una amenaza, como para que de pronto tengan en cuenta esa pregunta, ¿no? Porque le voy a hacer otra pregunta que aparece en el chat. Repito, ¿qué hacer y ante quién acudir para que las voces no sean calladas? Porque esta es una amenaza. Y aparece entonces de Walk H lo siguiente. Dice, la venta de carbono es algo realmente muy nuevo y que se ve como algo bueno para el cambio climático. Sin embargo, la red más tiene muchas quejas a nivel internacional. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo proteger a las comunidades de caer en este engaño si el ministerio no lo tiene claro? Y sobre todo, ¿cómo con contratos de rentabilidad a 100 años para las comunidades? Bueno, Teo Moreno les un saludo de Chile. Y bueno, esas son las dos preguntas que aparecen aquí. Eh, sí, sobre sí, ese es otro asunto que se desprende, ¿no? De la acción de tutela que se instauró como comunidad indígena de Cumbal. Pues las empresas y los gobernadores no se han quedado quietos. No solo han apelado los fallos de primera instancia, no solo apelaron eso, sino también han acudido, como normalmente se entiende, ¿no? A contrademandas o contradenuncias. Instauraron una tutela, esas empresas instauraron una tutela diciendo que con nuestros argumentos, con lo que expusimos en la acción de tutela, se les han se les ha violado los derechos a la honra y al buen nombre, es decir, se les ha injuriado. Hemos incurrido en injuria. La tutela la colocaron en un juzgado del circuito de Ipiales y el juzgado, pues en primera instancia, falló en contra de ellos y a favor nuestro. Está en apelación, ellos apelaron al Tribunal de Pasto. Entonces, está en el Tribunal de Pasto ese tema de la injuria y la supuesta violación a los derechos a la honra y el buen nombre de esas empresas. O sea, es una lucha jurídica, una batalla jurídica que hemos librado durísima, porque ellos no se han quedado quietos y quieren acudir por todos los medios a callarnos y a intimidarnos para querer que ellos no seguir con su tema, porque ellos incluso han querido desconocer e incumplir el fallo de tutela ya, de la consulta previa, de todo, porque han comenzado a hacer reuniones clandestinas o ocultas un poco con grupos asociativos de nuestro resguardo, manifestando de que van a seguir el cumplimiento de ese proyecto. O sea, desafortunadamente quieren pasarse por encima de las normas, por encima de los derechos y por encima de los fallos judiciales. Entonces son empresas de mucho poder, esas empresas han sido de mucho poder, empresas mexicanas en alianza con algunas colombianas. Eso está la batalla jurídica allí, pues, y nosotros consideramos que, pues yo de mi parte, ¿no? Yo ya me llegó la notificación para una conciliación con una fiscalía de Bogotá, que allá está puesta la denuncia en contra de nosotros ya, los que firmamos la tutela, que fuimos 12 personas, 12 comuneros en nombre de la comunidad indígena y de todos los resguardos. Ya me llegó la notificación para una supuesta conciliación, pues yo digo, si hay que irme a la cárcel, pues me iré a la cárcel, pero yo no voy a conciliar nada por eso y voy a defender los argumentos porque ya los jueces de tutela nos han dado la razón. Entonces, tenemos que exponer y defender esos argumentos como sea, porque por encima de todo está el territorio, ¿no? Y los derechos. Y sobre el otro tema del ministerio, pues de verdad que el Estado se ha descuidado también, e incluso diría
los mismos espacios nacionales de concertación de los pueblos indígenas. Tenemos la Mesa Permanente de Concertación a nivel nacional y la Mesa de Territorio, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Creo que los representantes de los pueblos indígenas, de los distintos pueblos y organizaciones, se han descuidado en esos temas, porque desde allí nace la parte de la concertación en cuanto a las a leyes o decretos para regular este tema del negocio de los bonos de carbón o créditos de carbón. Entonces, el ministerio pues dice que no se ha reglamentado, no se ha regulado todavía a nivel del país, no se tiene claro una política concertada con los pueblos indígenas de cómo sería la aplicación, respetando los derechos que hemos hablado. No se tiene claro, no se tiene claro unas normas, no se ha concertado, no se tiene claro unas políticas. Entonces, ahí ha habido un descuido de parte del gobierno, a pesar de que estamos en un gobierno del cambio, amigo de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales. Y también ha habido un descuido de parte de las distintas organizaciones que representan en esas mesas y esos espacios. Entonces, claro, y en el caso de Cumbal, si bien tutelamos los derechos como comunidad indígena de Cumbal, pero las comunidades de Panán, de Chiles y de Mayasquer, pues no se han movido la dirigencia ya. No ha habido una unificación, no ha habido una movilización. Entonces, habrá que examinar en qué sentido entonces, con las nuevas autoridades indígenas de esos resguardos, se unen a la autoridad indígena de Cumbal y la comunidad para dar, pues, digamos, para hacer respetar los derechos y la consulta previa, ¿no? Entonces, habría que adelantar esos espacios para hacer claridad sobre los fallos que hubo en favor de la comunidad y el resguardo de Cumbal y cómo eso se puede hacer extensivo a los otros resguardos. Bueno, yo creo que la pregunta por qué o a quién acudir, me parece que como lo hemos escuchado, es algo así como tener la posibilidad de encontrarse con personas como usted, es decir, personas que forman parte de las comunidades, pero también han pasado por una universidad y por lo tanto han adquirido unas herramientas y a partir de ahí esas herramientas las tiene que usar en beneficio del territorio y de la comunidad. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, yo soy de un pueblo originario que es los Quillacingas, ¿cierto? De Pasto. Sin embargo, digamos que la profesión por la cual yo me he graduado, pues nunca nos atrevimos a pensar que el territorio se tiene que proteger en derecho. Y creo que las ausencias de lo que va pasando con nuestros territorios, en el sentido de no solo por los desplazamientos violentos que han tenido que sufrir nuestras comunidades, sino también de la forma amañada, como ciertas comunidades fueron suplantadas luego con el término de campesinos, ¿cierto? Bajo unos tipos de ideología privada, ¿cierto? Y fueron desplazados de su propia identidad como tal. De tal manera que, por ejemplo, el territorio de Pasto, 21 resguardos que en la colonia existían, hoy en día son pueblos campesinos. Uno que otro contado se ha vuelto a sus ancestros y ahora se llaman cabildos y están buscando configurar resguardos, pero sin embargo ha sido una lucha muy fuerte. Entonces, si se trata de acudir, es acudir, creo yo, a personas como usted, ¿cierto? Personas que se han preparado y pueden deslindar entre esos dos lugares, es decir, entre la sabiduría ancestral y entre también el conocimiento occidental para permitirse saber qué hacer, y hay que operar en los dos lugares. No podría ser uno ciego y decir que todo se hace desde este lugar, porque precisamente por quedar ciegos que no nos enteramos lo que nos hace a nuestros pueblos. Entonces creo que ahí hay un elemento bien importante que usted nos acaba de responder, valga que de pronto retome esa pregunta que hicieron a quién acudir. Y yo diría, en mi ignorancia, que si se trata del derecho, tendría que acudir a un abogado y un abogado que sepa manejar el derecho propio y el derecho de los occidentales, porque si no, pues en realidad terminaría muy confundido, ¿cierto? Con acciones jurídicas, porque demandan una apropiación conceptual, una apropiación de algo que no todos
comunidades lo sabemos, así tuviéramos el interés de recuperar nuestras sabidurías ancestrales, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay una tarea muy grande de hacer escuela. Acá en el territorio del Tolima tiene una cosa que se llama, perdón la cosa, tiene una institución que han construido que se llama las Escuelas de Manuel Quintín Lama, ¿cierto? Una escuela donde comparten las dos sabidurías. Se reúne la sabiduría del profesional de la universidad, pero se reúne también el sabedor de la comunidad frente a una temática o problemática que tenga la comunidad y de esa forma se socializa. Esa es una escuela, pues, que me parece prudente, como la que usted también nos habla de la escuela del Camino del Viaje, ¿cierto? Un dispositivo que se puede uno pensar, hay una curación personal, pero hay una curación en la vía del territorio, en la vía de ir más allá de lo que a veces estamos acostumbrados en muchas personas a pensar que el viaje es una cura solo personal, individual, ¿cierto? Que a veces nos quedamos en ese espacio y no alcanzamos a entender la lógica en este sentido de contra qué es que tenemos que prepararnos cuando usted habla de la misión, ¿cierto? Si uno vino a esta tierra, ¿cierto? Si Pachamama nos ha recibido es porque hay una misión que tenemos que atender. Entonces creo que ahí nos ha dado varios elementos que nos permiten ir y responder a esa pregunta, entonces, ¿a quién acudir? ¿Cierto? En términos totalmente claros, ¿cierto? Es una persona que sepa de esto, que pueda permitirle a uno conocer en realidad de qué tiene que ver esto en ley. Y de otra parte, también saber el derecho propio, y el derecho propio también implica algo que también usted nos ha ido diciendo, es la comunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la comunidad la que se moviliza frente digamos, frente a un tratamiento no debido por parte de la justicia ordinaria o de las empresas, es la comunidad la que tiene que movilizarse. Eso significa que debe haber unión, ¿cierto? Ese creo que es un elemento también clave que usted nos acaba de dar allí para poder seguir avanzando en estos procesos de restitución de los territorios sagrados, ¿cierto? Entonces creo que ha sido muy bueno todo lo que nos ha dicho y vuelvo a decirlo, pues acudiríamos a usted y a todos los sabedores, sabedoras que en conocimiento del derecho mayor y también del derecho de la justicia ordinaria también nos pueden orientar frente a eso y que han hecho posible que podamos lograr ver este resultado como el que usted nos trae del combate, ¿cierto? Que es totalmente visible y totalmente real. Ahí valga los ataques mediáticos que las mismas empresas hoy en día están haciendo contra ustedes, los 12 firmantes precisamente de esa tutela. Entonces, agradecerle, Omar, este compartir suyo, esta palabra sabia que nos ha traído el día de hoy. Y bueno, no sé si hemos venido diciendo hace ratico qué más tenemos para decir. Me gustaría escuchar un mensaje de despedida para poder ir cerrando el círculo. No sé si de pronto Oscar quiera decir algo o Andrea quiera decir algo también, que son las dos personas que se han quedado y creo que tienen una señal un poco difícil, al rato se van y vienen, pero no sé si quisieran también decir algo aquí en la mesa de trabajo. Ah, listo. Tranquilo, Oscar. Andrea, de pronto. Noto que tenemos dificultades de señal en el territorio. Bueno, Omar, por favor, lo escuchamos para entonces despedir el círculo de la palabra del día de hoy. Omar, ¿tiene algo más que agregar antes? Pues, no, ya simplemente mis agradecimientos cordiales a usted y a todos los que hacen parte de este grupo, de estos conversatorios, ¿no? Muy importantes para conocer las problemáticas que vivimos los distintos pueblos, pero ojalá también podamos seguir en contacto para que nos muestren tal vez otras realidades que sean distintas, ¿no? No solo sea problemas. Y hoy se prestan estos medios de comunicación, pues sí. Y qué bueno, pues y ojalá nosotros nos sigan dando la energía, la fuerza
para poder materializar estos fallos judiciales y ojalá sirva pues para que todas las comunidades nos organicemos, ¿no? Nos signifiquemos en estas luchas. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Entonces, el semillero de vulnerabilidad y conflicto psicosocial de la Universidad de San Buenaventura. Extensión Ibagué se despide. No sin antes agradecerle a nuestros invitados, a nuestras invitadas que también estuvieron en la mesa y en conexión a través de Facebook Live. Esto que venimos haciendo gracias precisamente al apoyo de la Universidad de San Buenaventura, a la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, y al Grupo de Investigación y Editorial Cavilando. Nos unimos al trabajo de todos aquellos hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, organizaciones sociales, universidades, defensoras del medio ambiente, organizaciones no gubernamentales, líderes, lideresas y quienes ponen una semilla para construir un país en paz. Desde la Universidad de San Buenaventura tenemos una apuesta fraterna de corazón para preservar nuestra casa común. Un abrazo afectuoso con todos. Muchas gracias.